el paisaje más cambiante del mundo. Lo que hoy son los Países Bajos ha cambiado considerablemente en los últimos 2000 años tras haber vencido el mar. Los imponentes ríos y canales recorren el país, trayendo comercio y prosperidad a todo lugar. La tradición y la innovación se entremezclan aquí. Las obras maestras del arte, los molinos de viento, los tulipanes y los cafés conviven con una arquitectura y diseño de vanguardia y un paisaje fenomenal. Desde Frieslandia en el norte hasta Zeelandia en el sur, los Países Bajos son un lugar de contrastes, con playas de arena fina, pueblos pintorescos y ciudades vibrantes. Exploremos juntos y descubre 30 de los datos más interesantes y extraordinarios de los Países Bajos. Número 1. Los Países Bajos están ubicados en Europa Occidental, colindando con Bélgica al sur, con Alemania al este y con el Mar del Norte al oeste y al norte. El Reino de los Países Bajos está conformado por 12 provincias en suelo europeo, además de 3 territorios autónomos en el Caribe: San Martín, Curazao y Aruba. Con 546 habitantes por kilómetro cuadrado, los Países Bajos es el país con mayor densidad de población de Europa después de los microestados europeos. Número 2. A pesar de que el nombre oficial de este país es el Reino de los Países Bajos, popularmente en todo el mundo es más conocido como Holanda. Aunque Holanda es el nombre de 2 provincias occidentales de este país, el papel histórico que ellas han jugado en el desarrollo del mismo ha causado que el país sea conocido por este nombre. Allí también se encuentran las ciudades más representativas del mismo: Ámsterdam en Holanda del Norte y La Haya y Rotterdam en Holanda del Sur. La bandera de los Países Bajos está formada por 3 franjas, una roja, otra central blanca y una azul en la parte inferior. Los ciudadanos de los Países Bajos se llaman en español neerlandeses, y siendo un reino desde 1815, son gobernados por el rey Willem-Alexander. Su esposa es la reina Máxima, quien es de origen argentino. Número 3. Si algo caracteriza el territorio neerlandés es la baja altitud de sus territorios. Situado en la desembocadura de 3 grandes ríos europeos, el río Rin, el río Mosa y el río Escalda, el 25% de su territorio se encuentra bajo el nivel del mar, y la mayoría del resto está a apenas unos metros sobre el nivel del mar. No en vano se llaman los Países Bajos, pero la baja altitud de su territorio y la abundancia de agua conlleva otro factor que ha dado forma a su territorio: la amenaza constante de inundaciones en la que se encuentran sus tierras, con la mitad de su población viviendo en zonas de alto riesgo. Los neerlandeses han desarrollado una cultura única en cuanto al manejo del agua, la construcción de grandes diques y el reclamo al mar de nuevas tierras llamadas polders le han dado forma a su territorio. Durante la Edad Media, casi la mitad del territorio de Holanda del Norte y del Sur estaban aún bajo el agua, y con la utilización de diques gigantescos, canales y molinos que utilizaban la energía eólica para bombear el agua de zonas inundadas, grandes territorios han sido ganados al mar, como la provincia de Flevoland, en el lago de Ig-Selmer, y grandes secciones de la provincia de Zeeland en el sur. Número 4. Los Países Bajos es el país de las flores, y los tulipanes son su flor más representativa. Los Países Bajos es el segundo país en donde sus ciudadanos compran más flores en el mundo, solo superado por Japón. Las flores son el regalo más apropiado en muchas ocasiones. El cultivo y exportación de flores es muy importante en la economía neerlandesa. Basta solo escuchar un dato: las provincias de Holanda, en el oeste del país, exportan más flores que el resto de todo el mundo combinado. Como dato curioso, el tulipán es una flor originaria de la cordillera del Cáucaso, y su cultivo se desarrolló por primera vez en Estambul, donde se llegaron a registrar más de 1500 especies diferentes. Llegó a Europa Central como un símbolo de riqueza de los grandes y ricos comerciantes, quienes como parte de su prestigio contaban con hermosos jardines con tan exóticas flores en sus casas. Número 5. Ámsterdam es la capital oficial del Reino de los Países Bajos, aunque la sede de la justicia, el gobierno y el parlamento neerlandés se encuentren en La Haya. Ámsterdam es la ciudad más importante como principal centro financiero del país y con mayor proyección internacional. Al estar ubicada 2 metros bajo el nivel del mar y haber sido desarrollada enteramente sobre pilotes y con la cantidad aproximada de 1500 puentes que unen alrededor de 90 islas, al igual que otras grandes ciudades europeas, es conocida como la Venecia del Norte. El desarrollo urbano de Ámsterdam a través de la historia ha sido un caso bastante peculiar. Desde su fundación como un pequeño pueblo pesquero en el siglo XIII a orillas del río Amstel, de donde viene su nombre, hasta su época de oro en el siglo XVII,
XVII, cuando era el principal puerto europeo y una de las ciudades más ricas de todo el mundo. Número 6. Ámsterdam cuenta con muchos lugares imperdibles en una visita. Definitivamente uno de esos lugares es el mercado de flores de Bloemen, a orillas del canal de Singel, y en donde los puestos se ubican sobre barcazas atracadas a lo largo del canal. La Plaza Dam, construida en el siglo XIII sobre la primera presa sobre el río Amstel, convirtiéndose en el primer centro de la ciudad, hoy llena de edificios importantes. Un paseo por el mismo río Amstel es imperdible. El barrio de Jordaan, considerado el barrio romántico de Ámsterdam y antiguo barrio judío de la ciudad, y en donde se encuentra la famosa casa de Ana Frank. Finalmente, entre muchos otros lugares, el Palacio Real de Ámsterdam y la estación de trenes de la ciudad. Número 7. Hemos mencionado algunos de los muchos puntos a destacar en Ámsterdam, pero lo que sin lugar a dudas es algo imperdible es un paseo por su sistema de canales. El Canal Rin, o Anillo de Canales de Ámsterdam, es un patrimonio de la humanidad, iniciado a construir a principios del siglo XVII como parte de una política de planeación urbana. El Anillo de Canales consiste en varios canales concéntricos y que desembocan en la bahía de Lig. Recorrer estos canales es entrar como en un museo abierto, en donde podemos contemplar la majestuosidad de la arquitectura neerlandesa en su época de oro. Número 8. A 30 o 40 minutos en autobús al noreste de Ámsterdam se encuentran dos pequeños pueblos pesqueros de Holanda del Norte. Volendam, antiguo puerto de la conocida ciudad de Edam, famosa por su queso que se exporta a todo el mundo. Visitar Volendam es toda una experiencia, en donde aún se pueden ver mujeres con el tradicional traje holandés. A unos 40 minutos de viaje en bote se encuentra la isla de Marken, con sus hermosas y famosas casas de madera construidas sobre pilotes. Por siglos aún mantiene la esencia de un pueblo pesquero neerlandés. Número 9. ¿Cómo se formaron los Países Bajos? Tras la muerte del emperador franco Carlomagno, el imperio carolingio fue dividido y los territorios de los actuales Países Bajos quedaron bajo el dominio de uno de sus nietos, Lotario, emperador de la llamada Francia Media. Tras la muerte de Lotario, la incorporación de algunas ciudades a la Liga Hanseática trajo riqueza y la lucha en conjunto de varias regiones por mantener una red de polders y diques trajo unidad e identidad a la región. En 1433, la región quedaría bajo el control del duque de Borgoña, llegando a ser conocida como los Países Bajos borgoñones. En 1555, el rey español Felipe II heredó los países borgoñones y, siendo un ferviente católico, inició una especie de inquisición contra los ciudadanos neerlandeses, en su mayoría calvinistas. Esto derivó en una sangrienta guerra de 80 años, la cual dio lugar a que las regiones neerlandesas del norte, más protestantes, en 1648 lograran su independencia de España y surgiera así las llamadas Provincias Unidas de los Países Bajos, fundamento histórico de los actuales Países Bajos, y las regiones del sur, más apegadas al catolicismo, dieron con el tiempo lugar a la formación de Bélgica. Número 10. El lago Ix-Salmer. Con una superficie de 1.100 kilómetros cuadrados, es el mayor lago de los Países Bajos. Se creó en 1932 debido al cerramiento del Mar del Sur, que antes estaba abierto al Mar de Wadden. Construido hace más de 85 años para proteger las zonas bajas de los Países Bajos de las inundaciones, el proyecto del dique del cierre, con una extensión de 32 kilómetros, fue una de las mayores hazañas de ingeniería de su época. Con más de 36 millones de metros cúbicos de material, con una altura de 7 metros sobre el nivel del mar y una anchura de 90 metros, el dique permitió la construcción de una calzada que conecta directamente Holanda del Norte con Frisia, reduciendo drásticamente el tiempo de viaje entre las dos provincias. Número 11. El holandés. Los holandeses son un pueblo que han pasado siglos luchando contra el mar para evitar que fluya hacia las zonas bajas de la tierra. Se dice que esta lucha constante ha sido una influencia clave en la formación de su carácter general, así como en aspectos particulares de la sociedad holandesa. Aunque el agua ha sido un enemigo en algunos aspectos, se ha aprovechado en otros. Como nación marítima, los holandeses utilizaron el mar en los primeros años de su historia para comerciar con otros países. La red de ríos y canales del país se ha utilizado para el transporte y como parte de sus defensas, pero no todo es trabajo y nada de diversión. Los holandeses son de mente abierta y espíritu libre, valoran la amistad, la socialización y el salir a pasear, preferiblemente en bicicleta. Número 12. Holanda Meridional.
Es la provincia más poblada de los Países Bajos, con una serie de pueblos y ciudades que forman el grueso de lo que se conoce como Randstad, literalmente anillo de ciudades. Aunque densamente poblada, la provincia sigue teniendo muchos espacios y ofrece un paisaje típicamente holandés. Cuenta con encantadores centros turísticos, desde la concurrida Scheveningen, con su atractivo muelle, hasta las pequeñas ciudades costeras con largas playas de arena. En los hermosos humedales que rodean Dordrecht se encuentran los molinos de viento de Kinderdijk. 19 hermosos molinos, construidos alrededor de 1740, se erigen aquí como parte de un sistema más amplio de gestión del agua para prevenir las inundaciones. Número 13. Rotterdam, una ciudad portuaria llamada el futuro en el presente, famosa sobre todo por su peculiar arquitectura que estimula la innovación. Las casas históricas y los edificios ultramodernos forman una combinación perfecta. Una ciudad con muchas caras, una ciudad portuaria, moderna, atractiva y una ciudad artística de moda. Su horizonte siempre está cambiando. Una de las mayores y más concurridas atracciones de Rotterdam es su puerto, el mayor puerto de contenedores de Europa y tercero del mundo, el Europort. Se extiende a lo largo de 40 kilómetros a lo largo de las orillas del río. Las zonas industriales de la ciudad, que facturan miles de millones de euros, son bastante asombrosas. Número 14. Utrecht. Es el corazón vivo y palpitante de Holanda. Hay castillos y numerosas e imponentes casas de campo a lo largo del Vecht. En el campo se pueden ver molinos de viento y granjas en funcionamiento. Los lagos de Bingenveen son populares y los amantes de la naturaleza apreciarán su zona boscosa. La ciudad de Utrecht es el punto central de la provincia. Conserva muchos edificios medievales, como la famosa Catedral Dom, y cuenta con hermosos canales con extraordinarias bodegas de muelle que albergan cafés y terrazas junto al agua. Número 15. El arte holandés. En el ámbito de las artes, los Países Bajos tienen una reputación internacional, siendo conocidos tradicionalmente como el país de los pintores, gracias a pintores como Rembrandt y Vincent van Gogh, que tuvieron un gran impacto en la historia del arte. Cada maestro holandés dejó su huella en su disciplina. Los holandeses son maestros de la arquitectura y el uso del espacio, pero esto no es nada nuevo. A lo largo de los tiempos, pocos países han ejercido más influencia en la disciplina del arte y la construcción que los Países Bajos. Desde las obras catedrales hasta las elegantes estructuras modernas, sus ideas y diseños se han extendido por toda Europa y más allá, gracias a la arquitectura mundialmente famosa de Rem Koolhaas. Número 16. El espíritu innovador. Los Países Bajos han sido una nación de emprendedores, ávidos exploradores marítimos, comerciantes, grandes ingenieros construyendo canales, polders y diques, artistas, diseñadores y una cultura más reciente de creación de empresas. Esto crea un espacio para la innovación que permite a los Países Bajos seguir siendo un país próspero, emprendedor y sostenible. Como siglos atrás lideraron con los molinos para drenar el agua de su territorio, hoy en los Países Bajos se han desarrollado muchas fuentes de energía alternativa y tecnologías innovadoras y de vanguardia. Parques eólicos en el Mar del Norte, produciendo el 16% del consumo total del país, combinados con granjas de algas y calefacción urbana derivada de los invernaderos. Número 17. La Haya. Camino de Rotterdam a La Haya encontramos la atractiva Delft, mundialmente famosa por su cerámica azul y blanca y conocida por ser el lugar de descanso de Guillermo de Orange, el padre de los Países Bajos. La Haya es sede del Parlamento del país, la familia real y el Tribunal Internacional de Justicia. Es el corazón político del país. La ciudad revela una gran cantidad de monumentos históricos, barrios pintorescos, locales de moda y cuenta con algunos de los palacios y museos más impresionantes. Los príncipes de Orange, las clases altas y un extenso cuerpo diplomático dieron instrucciones para que se construyeran palacios y casas solariegas y un paseo por su hermoso lago, que todavía evoca su encanto aristocrático. Número 18. Zeeland. Viajar por Zelanda es un viaje de descubrimiento. El viaje se convierte en una pequeña aventura al encontrarse con puentes, presas y muelles de transbordadores. Al pasar por encima de una de las muchas presas, se llega a la siguiente, con su propio carácter especial y un ambiente maravilloso. La pequeña provincia, como su nombre indica, está inextricablemente ligada al agua y al mar. Durante cientos de años, la fuerza del Mar del Norte y los deltas inundados de los ríos han dado forma al paisaje, fomentando la creación de polders y el deseo de los habitantes de controlar los elementos. Número 19. Groningen.
La provincia más septentrional de los Países Bajos se distingue por su rica historia cultural y su insólito paisaje, en el que a menudo se ven terps o pequeñas zonas de terreno elevado, creados para mitigar las posibles inundaciones en la zona. Algunos de los castillos más atractivos e históricamente interesantes del país se encuentran en la región de Groninga. La ciudad de Groninga tiene mucho que ofrecer, cuenta con varios edificios y museos interesantes, entre ellos el Museo Marítimo del Norte, que ilustra la historia de la navegación, y el ultramoderno Museo Groninger, que alberga colecciones de arte de talla internacional. Número 20. El país de las ciclovías. El ciclismo es una forma de vida en Holanda. Los holandeses poseen más bicicletas per cápita que cualquier otro país en el mundo. Hay más de 22 millones de bicicletas en el país y solo 17 millones de habitantes. Esto incluye los ingeniosos, aunque no tan elegantes, backfits, que combinan una bicicleta con un contenedor en la parte delantera para transportar las mascotas, flores y las compras. Los holandeses recorren una distancia media de 2.9 kilómetros al día o 1000 kilómetros al año en bicicleta. Por eso son también la población más activa físicamente en Europa. Esto se debe en gran medida a las fantásticas infraestructuras de todo el país, que permiten montar en bicicleta para trabajar o divertirse. El país cuenta con 20.000 kilómetros de fietspaden o carriles para bicicleta, lo que convierte el ciclismo en Holanda en una actividad muy agradable. Número 21. Frisia. Es famosa por sus extensas praderas y sus características granjas, aunque también cuenta con un paisaje variado. En el sur se encuentran los populares lagos frisones, bosques y acantilados, mientras que el norte se caracteriza por sus diques, molinos de viento, sus pueblos y sus campanarios con tejados a dos aguas. La provincia es más conocida fuera de los Países Bajos por sus características vacas frisonas o mundialmente conocidas como Holstein. La extracción de turba o materia orgánica para combustible creó lagos o estanques, y las tierras ganadas al mar se convirtieron en tierras de cultivo productivas, y la industria láctea holandesa floreció. Más del 54% de la tierra en los Países Bajos, o 2 millones de hectáreas, es utilizado para agricultura, y de la tierra agrícola 60% son pastos para alimentar el ganado que sostiene la industria láctea. En la actualidad existen más de 30.000 granjas de lácteos y más de 1.5 millones de vacas lecheras. Como resultado, los Países Bajos exportan 14 millones de toneladas de leche al año, con marcas reconocidas a nivel global como Dutch Lady. Número 22. Los quesos holandeses. Llamado el oro amarillo del país. La producción de queso holandés está en manos de las fábricas de productos lácteos, que producen y exportan cientos de millones de toneladas de queso cada año. Pero el corazón de la industria quesera holandesa lo encontramos en los mercados de queso de Alkmaar y Gouda. En la actualidad, alrededor del 60% del queso holandés se produce en la región que rodea la ciudad de Gouda, también conocida como el Valle del Queso. El nombre de queso Gouda es famoso en todo el mundo, y el hecho de que el queso Gouda sea hoy uno de los mayores productos de exportación de Holanda es bastante impresionante si se tiene en cuenta que procede de esta humilde y pintoresca ciudad. Número 23. Flevoland o Flevolanda. Es la provincia más joven de los Países Bajos, construida por los holandeses enteramente sobre el agua, bancos de arena y lodazales, gracias a los planes de recuperación masiva que crearon diques y polders tras una ley del Parlamento en 1918. Esta ley proporcionó fondos para embalsar la parte noreste del Mar del Sur y recuperar los terrenos situados detrás de los diques. Cuando se completó el dique de cierre en 1932, se iniciaron las obras de drenaje y el bombeo del agua del mar. Las islas y antiguos pueblos pesqueros como Urk pasaron a formar parte del continente en 1942. En la década de los 60s y 70s se completaron otros proyectos al sur, y desde 1986 estos 3 nuevos polders constituyeron oficialmente la nueva provincia de los Países Bajos, llamada Flevoland, en honor a Flevolacus, el nombre original dado al Mar del Sur por el historiador romano Plinio hace casi 2000 años. Número 24. La economía neerlandesa. Es la economía más competitiva de Europa y cuarta en el mundo. El país es conocido como puerta de entrada a Europa, con 244 millones de consumidores a sus puertas y más de 1000 empresas asiáticas y americanas que han establecido ahí sus centros de distribución europeos.
Con excelente infraestructura como el aeropuerto de Schiphol, los puertos de Rotterdam y Ámsterdam, excelentes conexiones por ferrocarril, carretera y agua, convierten a los Países Bajos en un centro logístico para el transporte de mercancías por toda Europa. Líder global en exportaciones como flores, hidrocarburos, equipo electrónico, microprocesadores y equipo de fotografía, sede de importantes multinacionales como Philips, Bosch, Boeing y ASML. Número 25. Tradiciones neerlandesas. A pesar de que la bandera holandesa es roja, blanca y azul, el naranja es en realidad el color nacional. Esto se debe a que la monarquía es de la Casa de Orange. Para honrar la herencia del país, los holandeses se visten de naranja en las fiestas nacionales y sus equipos deportivos también llevan uniformes de color naranja brillante, como en el fútbol, que es el deporte nacional, y su selección, que es conocida como la naranja mecánica. Además del naranja, no existe cosa más emblemática en los Países Bajos que un par de zuecos de madera. Los holandeses llevan estos zapatos duros desde la época medieval para proteger sus pies mientras realizaban trabajos duros. Hoy en día se venden más de 6 millones de pares de zuecos como recuerdos turísticos. Número 26. Durante los inicios del siglo XVII, Holanda experimentó un periodo de expansión sin precedentes, llegando a contar con la flota mercante más poderosa del mundo. En 1602 se estableció la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales y para ayudar a su financiación se estableció el primer mercado de valores del mundo. En 1609 se fundó la Bolsa de Valores de Ámsterdam, considerada la bolsa de valores moderna más antigua del mundo. Con el propósito de dominar el mercado de especias y productos de Oriente, en 1619 los holandeses se establecieron en lo que hoy es Indonesia, fundando la ciudad de Batavia, hoy Yakarta, desde donde iniciaron la expansión de una red comercial en todo el Oriente, estableciéndose en 1624 en la isla de Formosa, hoy Taiwán, en 1641 en Dejima, hoy en Nagasaki, Japón, y en 1658 en Ceilán, hoy Sri Lanka. La riqueza producida por este comercio y la adopción del calvinismo trajo como consecuencia el período conocido como la Edad de Oro neerlandesa, período en el cual Ámsterdam era considerada el centro financiero del mundo. Los neerlandeses son un pueblo que siempre ha luchado por su total libertad e independencia. Sin lugar a dudas, uno de los periodos más grises de esta lucha se desarrolló durante la ocupación nazi de su nación de 1940 a 1945. La reina Guillermina se refugió en Inglaterra y el gobierno de los nazis trajo un periodo de destrucción y oscuridad sobre toda la nación. 114.000 judíos y 250.000 neerlandeses perdieron su vida. Alrededor de 30.000 judíos se escondieron para salvar sus vidas. No todos lo lograron. Por nombrar dos de tantas historias increíbles de estos refugios secretos, podemos mencionar a Ana Frank, escondida en su casa, actualmente un museo en Ámsterdam, y a la familia Ten Boom en Haarlem, quienes en su mayoría perdieron su vida por salvar las vidas de sus semejantes. Hemos mencionado que los Países Bajos fueron un imperio con territorios dispersos por todo el mundo. Algunos de estos territorios aún son parte del Reino de los Países Bajos, algunos como municipalidades especiales como las islas de Bonaire, Saba y San Eustaquio, que curiosamente también forman parte de los territorios de ultramar de la Comunidad Europea. También los anteriormente mencionados territorios autónomos de Aruba, Curazao y San Martín, en donde, como curiosidad, dentro de la misma isla de San Martín, los Países Bajos comparten fronteras con Francia. Brabante Septentrional es la segunda provincia más grande de los Países Bajos. Ubicada al sur del país, cuenta con un paisaje de suma belleza, pero el lugar también guarda una larga historia como campo de batalla entre los Países Bajos protestantes y la España católica. Después de varios conflictos y de una unión de los Países Bajos con Bélgica, la provincia fue separada, quedando la mitad sur en Bélgica y la norte en los Países Bajos. Actualmente la provincia es famosa por ser el lugar de nacimiento de Vincent van Gogh y por contar con Eindhoven como una de sus ciudades principales, capital neerlandesa del diseño y de la innovación, siendo la sede de compañías famosas a nivel global como Philips. Número 30. La herencia holandesa. En 1613, una expedición holandesa exploraba el río Hudson y al año siguiente se fundaba Fort Orange, hoy Albany, capital del estado de Nueva York. El impulso colonizador de Nueva Holanda
como se llamó al conjunto de posesiones holandesas en América del Norte, cobró fuerza en 1621, con la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, y en 1626 fundaron Nueva Ámsterdam, conocida hoy como la ciudad de Nueva York. Mientras en el sur del continente, en 1630, con la ocupación neerlandesa, los judíos de los Países Bajos llegaron a Brasil, específicamente a Recife, convirtiéndola en una ciudad cosmopolita. Con la cesión de la ciudad a los portugueses, los judíos neerlandeses fueron expulsados, estableciéndose en Curazao y algunos en Nueva Ámsterdam. Su llegada supuso el desarrollo de ambas comunidades, como el caso de Benjamín Méndez, quien fundó la Bolsa de Valores de Nueva York. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios sobre este gran país. No dejes de darle un like a este video y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Y nos vemos en nuestra próxima exploración en búsqueda de maravillas alrededor de nuestro planeta.